Bueno, tenemos la clase de castellano. Seguimos haciendo un breve repaso de algo que ya hemos visto, pero que es muy importante tenerlo claro. Entonces, vimos la narración y para comenzar con una narración vamos a ver las partes del cuento. Las partes del cuento clásico son inicio, nudo y desenlace. Hablo de partes del cuento clásico porque no todos los cuentos están escritos así. Hay otras formas de narrar, pero esto lo vamos a ver en tercero. Ahora, el inicio es qué pasa al principio del cuento. En el inicio, por lo general, el narrador me cuenta quién es el personaje principal y qué tiene que hacer este personaje principal. Esto quiere decir, había una vez una niña que tenía una caperuza roja y por eso le llamaban Caperucita Roja. Tenía que llevar unos pasteles a su abuelita. Ahí me están diciendo cómo comienza la historia, quién es el personaje que va a protagonizar la historia y qué tiene que hacer. El nudo es qué pasa en el camino, cuáles son los sucesos que yo puedo ver como un problema a solucionar. Entonces, Caperucita Roja en, iba hacia la casa de su abuelita cuando se encontró con un lobo. El lobo le dice, ve por el camino de la izquierda y la manda por el camino largo, mientras él coge el camino de la derecha y se va por el camino corto a la casa de la abuelita. El lobo llega primero donde la abuelita y ahí ese es el problema. O sea, el problema es que Caperucita Roja podía haber llegado antes a donde la abuelita si no le hubiera hecho caso al lobo, pero le hizo caso al lobo y se desvió de su camino. El lobo aprovechó esto para adelantarse a Caperucita. Y el desenlace o final del cuento es que Caperucita llega, encuentra al lobo. El lobo en algunas versiones se come a Caperucita, antes se había comido a la abuelita, y el cazador o en otras versiones el leñador llega, abre la panza del lobo y saca a la abuelita, saca a Caperucita, lo llena de piedras y el lobo se ahoga. O en otras versiones el lobo no alcanza a comerse a Caperucita y el leñador llega justo a tiempo para defenderla. Lo importante aquí es que ese es el desenlace, así termina el cuento. ¿Por qué digo que esta es la forma clásica? Los cuentos clásicos están escritos así. Comienza un suceso, se desarrolla el suceso y termina el suceso. Ahora bien, no todas las narraciones están escritas así. Yo puedo comenzar por el final, ir al inicio y llegar al nudo. O ir de atrás hacia adelante, comenzar por el final, contar cómo pasaron las cosas y decir cómo comenzó todo. Esas son otras formas de narrar. Después les hablaré de cómo se puede cambiar la estructura narrativa. Y acá tenemos las partes o las cosas que podemos distinguir de un cuento. Por ejemplo, los personajes, los lugares, cómo empieza, cómo va y cómo termina. Bueno, esas son la forma en la que se transcurre. También es importante tener el tiempo en el cual transcurren las cosas. Ahora vamos a leer este cuento. Este cuento es de Don Fresquete. Había un señor todo de nieve, se llamaba Don Fresquete. Este señor blanco había caído de la luna. No. ¿Se había escapado de una heladería? No, no, no. Simplemente lo habían fabricado los chicos durante toda la tarde poniendo bolitas de nieve sobre bolita de nieve. A las pocas horas el montón de nieve se había convertido en Don Fresquete. Y los chicos lo festejaron, bailando a su alrededor. Como hacían mucho escándalo, una abuela se asomó a la puerta para ver qué pasaba. Los chicos estaban cantando una canción que decía así:
Se ha marchado don Fresquete a volar en barrilete. Los chicos miraron hacia arriba y alcanzaron a ver allá muy lejos a don Fresquete que volaba tan campante, prendido de la cola de un barrilete. De repente parecía un ángel y de repente parecía una nube gorda. Buen viaje, don Fresquete. Este es de María Elena Walsh, una escritora argentina exilada por la dictadura, eh, una gran escritora, poetisa argentina. Ahora vamos a responder en nuestro cuaderno. ¿Quiénes participan en el cuento? Unos niños, una abuela, don Fresquete, las bolas de nieve. ¿Quiénes son los que participan? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo apareció don Fresquete? ¿Cayó de la luna? ¿Se escapó de una heladería? Lo hicieron los niños con las bolas de nieve. Entonces contestemos en el cuaderno. Y este lo vamos a leer en voz alta. Este lo voy a dejar para tomar el tiempo de lectura. Los que no hemos tomado el tiempo de lectura porque no hemos participado en las clases de castellano, la próxima semana voy a contactarlos para ver cómo tomamos este tiempo. El niño raro. Era un niño que no crecía porque no leía. Un día su tía le regaló el cuento de los brujos con muchos dibujos. El niño se sentó a leerlo y empezó a crecer. El niño se reía y crecía y crecía. Se le quedaron cortos los pantalones y pequeñas las botas. Sus padres, al verlo tan largo de repente, lo llevaron al médico urgentemente. El médico dijo: ¿qué come este niño? Lo de siempre, fideos finos. ¿Qué lee este niño? Ahora lee el cuento de los brujos. Tráigame en ese libro. El médico empezó a leer y el médico empezó a crecer y ya no cabía en el consultorio. El médico seguía leyendo y riendo y los enfermos se curaron solos. Ya les dije que este cuento era algo raro. Es de Gloria Fuentes, de Un Mundo de Palabras. Ahora bien, este cuento vamos a hacer el ejercicio de tomar el tiempo, leerlo en voz alta, mirar cuánto nos gastamos y voy a ir tomando el tiempo durante estas 2 semanas que nos quedan de, eh, de abril. Este va a ser nuestro cuento de lectura de tiempo para abril. Entonces, este cuento lo vamos a mirar cómo lo vamos leyendo cada vez más rápido. Va a ser nuestro cuento de entrenamiento de estas 2 semanas que vienen. Entonces, el día miércoles vuelvo a pasar a los niños a leer, o voy a dejar un tiempo, tal vez el viernes, para hacer esto, para que lo podamos hacer todos. Entonces, tenemos que cuadrar ese tiempo de lectura, tratar de que podamos hacer las dos cosas, la explicación de la guía y el tiempo de lectura, que es muy importante que lo mejoremos. Y vamos a contestar de acuerdo a lo que leímos. ¿Cuáles son los personajes del cuento? ¿Quiénes aparecen en el cuento del niño raro? El lugar donde se encuentran los personajes es, y eso es lo que vamos a contestar acá. Este otro es la casita. En lo alto de la montaña hay una casita blanca de tejas rojas. Tiene al frente un camino de piedras y una palmera verde. Si llegamos al jardín, por las ventanas podremos ver una sala, un comedor, una cocina y un dormitorio con 3 camitas. Todo está muy limpiecito, muy bien acomodado. ¿Quién vivirá allí? ¿Unos enanitos o unos gatitos? ¿Quién será? ¿Será un niñito con su papá y su mamá? Piensa pequeño y lo que tú pienses será. Ahora bien, vamos a mirar la comprensión de lectura. Vamos a mirar, la casita que está en la montaña es verde, blanca, azul. ¿Qué dice en el texto? Las tejas de la casa son verdes, blancas, rojas. El camino de piedras está atrás, al frente o al lado. En el dormitorio hay
3 camitas, 2 camitas, ninguna camita. O en la casita todo está muy sucio, muy desordenado o muy limpio. Y por último, ¿quién crees que vive en la casita? Esto no está en la lectura. Tienes que tú pensarlo y decir, oh, yo creo que allá viven 3 osos. O no, vive un enano y sus 2 esposas. O vive el duende que convirtió a Shrek en un ogro. ¿Mm? Bueno, esa es una cosa que tú vas a contestar. Y así terminamos con esto. Te invito a escribir un cuento. Imagina un cuento. Vas a primero pensar cuáles son los personajes, dónde ocurren los hechos, cómo iniciaría y cómo terminaría el cuento. Y ese es el ejercicio de la guía de esta semana. Espero que la hayan comprendido y nos vemos la próxima semana.